4 policías muertos acusados de contrabando y extorsión. Es el resultado del último caso más sonado de linchamiento en Bolivia a manos de comunarios indígenas de la región de Oruro, al occidente del país, que como en otras ocasiones reivindicaron la justicia comunitaria. Eso es como estrategia, pues, para decir que es una prevención. Si es que vamos a tratar de capturarles, tenemos que de alguna manera colgarles también, ¿no? Ahora, si diremos puede matar a una muchacha, a una persona, no puede estar libre ni tampoco vivo. Entonces tendríamos que hacer, el que mata tiene que estar muerto también. Ese criterio hay aquí ahorita de la zona. En Bolivia suceden 8 linchamientos por semana, según fuentes periodísticas. Pero como explican los propios dirigentes indígenas y varios analistas, la justicia comunitaria nada tiene que ver con linchamiento. Generalmente, después de un acto de linchamiento, intento de linchamiento, la gente tiende, ¿no?, a disfrazarse en esta confusión y esgrimir inmediatamente que esto es justicia comunitaria. Casi el 100% reconoce que el linchamiento es un acto delictivo, un caso de asesinato. Pero ante esta situación, ¿cómo tú te autojustificas? ¿Qué defiende usted? ¿Qué defiende? Tu hijo igual tienes tu hijo, hermano. Pero no borracho, mierda, no borracho. El mismo acto de linchamiento busca otros factores que le den legitimidad al fenómeno. El linchamiento en sí mismo en Bolivia es un fenómeno muy complejo, ¿no?, que tiene connotaciones jurídicas, de tipo cultural, de tipo, digamos, de carácter de seguridad ciudadana, ¿no? Ya los vecinos ya no confían en la policía. La policía no hace nada, la policía lo agarra a las pandillas, lo lleva ahí, ahorita lo detiene. Ahora, ¿quién crees tú sola? No puedes seguir ese juicio, no puedes demandar por tu persona, lo dejan. Pues la gente tiende a recurrir a hacer justicia por mano propia ante la ineficiencia de las autoridades y del Estado en sí mismo, ¿no? Ahí estaría la policía y la justicia también. Esta es una de las explicaciones posibles ante la cantidad de linchamientos que vienen sucediendo en Bolivia desde que el año 2004 comunarios de la localidad de Ayoayo, en el altiplano boliviano, quemaron vivo a su propio alcalde acusado de corrupción. Desde entonces, la justicia comunitaria ha servido como pretexto para encubrir gran parte de los linchamientos, un pretexto que afecta a la validez de la justicia comunitaria. La justicia comunitaria es restitutiva. A partir de que un sujeto de la comunidad comete un delito, este es procesado cara a cara, ¿no? Entonces, si es culpable, se le da una sanción, y esa sanción puede estar en especie o en trabajo comunitario, o por último, si la falta es muy grave, expulsión de la comunidad. Y acá un poco es compañeros. Venga aquí, matanita, muna, sincita, parle. Hay una sanción social, moral y físico, en muy pocos casos los chicotazos, pero la sanción moral es básicamente no simplemente al que hizo la falta o cometió el delito, sino es también a toda la familia. ¿Dónde, cómo y hasta dónde aplicar la justicia indígena comunitaria? Es lo que pretende normar el proyecto de ley de deslinde jurisdiccional que acaba de presentar el gobierno de Evo Morales para fijar los límites entre la llamada justicia ordinaria y la justicia indígena. Reconoce además 36 modos distintos de justicia correspondientes a cada grupo indígena. Y ahí viene un poco la complicación. Si bien es un avance importantísimo en términos de reconocimiento de derechos de diferentes sectores de la población boliviana, especialmente la indígena, no se ha todavía definido muy bien esta relación nuevamente entre el Estado y la justicia indígena. Y por una simple razón, porque en la misma concepción política del Estado se dice que la justicia indígena campesina tiene autonomía, tiene independencia, etcétera, pero siempre cuando no viole los derechos fundamentales que se definen en esa misma Constitución.
es decir, el derecho a la vida, para comenzar. Señores, la justicia comunitaria no es matar. Queda claro, el linchamiento es básicamente un fenómeno urbano que ha puesto en crisis a las propias organizaciones indígenas, incapaces ya de controlar el crecimiento desmedido de aquellos pequeños poblados donde antes se ejercía autoridad y justicia comunitaria. Y es que Bolivia ha dejado de ser el país rural que era. Desde los años 80, la pobreza ha arrastrado grandes migraciones a las ciudades, en cuyos bordes confluyen y a veces chocan brutalmente las costumbres y esperanzas de los migrantes y la realidad pura y dura de la ciudad en ciernes.